Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros en este programa especial que tradicionalmente presentamos, preparamos y le presentamos en esta mañana, pues todo el equipo de Por la Mañana, empezando por Ciro Gómez Leiva. Hola, Ciro. Manuel, buen día. ¿Cómo estás? Felicidades, buen fin de año. Bien, ¿sí? Un poco desvelado, pero bien. Pues es que hay que moderarse, hay que moderarse, señor. Pues me fui aquí con los compañeros que no, a celebrar que no y a comer tacos de suadero. Tacos de suadero. Pues es que tienen un aguante durísimo. Sí, y los sí. compañeros son Miriam Moreno. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo todo? Felicidades, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Fuimos con Ciro y llegamos en vivo, todo bien. Llegamos en vivo. Marco Silva, que no puede ni interesarse. No, yo perfecto, muy bien, muy buenos días a Marco todos. viene de las obras. No. Yo estoy bien pendiente de todo, completito, no. al 100. ¿Hoy sí le sabes a los temas? Sí, por supuesto. Hoy sí, bueno. Sí. Humberto Patit, buen día. Yo solo me sé la historia de un taxista que iba a recoger a los briagadales y que se quedó en la fiesta. Ese es de otra fiesta, ¿no? Ese es de otro día, pero creo que sí es real, ¿eh? Creo que Sí ocurrió, real, ¿eh? Y Los de la fiesta terminaron llevando al taxista. Sí, correcto. hay fotos, hay Es que ¿sabes por qué? videos. Porque había el culímetro. Se puede hacer un reportaje. Se puede hacer un reportaje. Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Vamos a platicar y vamos al ratito a saludar también al resto de nuestros compañeros, de Lourdes Burguía, Sofía Enríquez, por supuesto, sobre pues, lo que hacemos año con año, Ciro Auditorio, que es tratar de recuperar, hacer la propuesta de parte del equipo de Ciro, pues de lo que ha sido este 2021, de lo que fue este 2021 y tratar de llegar, creo que nunca al consenso, lo terminamos luego logrando, pero es difícil. ¿Quién sería el personaje del año? El personaje noticioso del año, ¿no? En un año 2 de la pandemia, ¿no? Así nada más como para empezar la plática, porque vamos a ir a la pausa. En un año 2 de pandemia, Ciro, y pues dicen muchos especialistas, analistas de finanzas, especialistas, observadores, y así va a ser porque vamos al año 3. El año pasado fue el doctor López-Gatell, pese a la objeción de Humberto Patit. Sí, por supuesto. Y creo que fue una buena selección, como personaje del año, no porque lo haya hecho bien. El personaje Pero del año. Este seguramente no va a ser el doctor López-Gatell, No, el seguramente personaje no. del año, entre otras cosas porque lo enfriaron. Pues lo enfriaron y tiene que ver no con su simpatía, no tiene que ver con su gracia, me refiero al personaje no hoy, sino en todos los años, sino quién es el personaje noticia, ¿no? El personaje que hace que gire la parte informativa durante un año, y por eso fue el personaje, el señor López-Gatell. Creo que va a estar más complicado este año, me da la impresión. No. Bueno, ¿no? ¿Tú ya tienes el tuyo? Yo ya. ¿Tú ya? No, güey. ¿Tú, Humberto? No, Sí, señor, no lo por digas, supuesto. vamos por partes, ¿no? Porque también hay que repasar, por ejemplo, qué ha sido para ti el 2021 en la cobertura informativa, que nos vayas platicando, ¿no? Yo pensé que le ibas a preguntar qué ha sido el 2021 para ti. Sí, platícanos. Iba a ser una reflexión. Una reflexión, Humberto. ¿Cómo te fue? ¿Sientes que maduraste, maestro? ¿No? Creo ¿Te que sientes mejor crecí. que usted? Sí. Yo vi un retroceso, la verdad. Me decidí a volver a Retroceso poner humano. adornos navideños porque no Bueno, tengo hay gente que sí lo hizo, será broma, pero hay gente que sí lo hizo. No lo hacía y empezó a hacerlo precisamente porque libran una enfermedad como es el COVID. No te rías, es en serio. No, sí, o sea, estamos llegando a una Navidad en la que al final del año volveremos a contarnos a ver si estamos todos completos. O sea, si en estos meses que se han ido de pandemia han muerto entre 600,000 y 700,000 personas que no debieron hacerlo, si hay Navidades más duras que otras. No, pues sin duda. Pues apenas estamos empezando, vamos a pausa y le vamos a entrar a los temas en esta mañana, en este programa especial de Ciro por la Mañana. Volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, pues seguimos con los ecos aquí, los ecos de las fiestas, de las posadas, de las parrandas, como quiera llamarle ahora, ¿verdad, Marco? Sí, caray. Bueno, De las reuniones. A ver, un repaso rápido contigo, Marco Silva. 2021. ¿Tú creciste como ser humano, como persona? Sí. A mí básicamente me parece que es una
un año muy similar al 2020 en el sentido de que estuvo marcado por un tema central, la pandemia, que estuvo limitando de manera muy importante un montón de actividades, no solamente en el país y en el mundo, y que todos los marcadores fueron empezando a crecer de a poco, que todas las restricciones fueron un poco flexibilizándose, pero al final el año está marcado otra vez por la pandemia, por segundo año consecutivo. ¿Te parece? Sí, por supuesto, ¿no? Es decir, yo en los temas en los que estuve, había básicamente un tema, un filón de salud siempre presente. Desde muy temprano en el año, el asunto de si los chavos iban a regresar o no a la escuela, ¿no? Que era un tema dictado básicamente por el virus, y entonces generó un movimiento social, grande, pequeño, no lo sé, lo podemos discutir, pero que al final fue un movimiento que derivó en la apertura de la escuela, que después fue sucesivo, gradual, paulatino, hasta un punto en donde podemos decir, le salió bien. Pero ahí está el componente coronavirus presente todo el tiempo. Otro de los temas en los que estuve muy metido son un grupo de papás, grandes, pequeños, conectados o no conectados, alegando, criticando, pues básicamente manifestándose por la falta de medicamentos, la ausencia de un esquema de salud. ¿Y cuál es el problema? Pues que, no había medicinas para estas enfermedades, porque no había medicinas para las otras, porque en todo el mundo los laboratorios estaban trabajando otra cosa completamente distinta a las necesidades de salud día a día de las poblaciones por culpa de la pandemia. Entonces, al menos, insisto, en las cosas en las que yo estuve estos 12 meses, se parece un poco al 2020 y presente siempre el tema del coronavirus. Pero no es, Miriam, algo más allá del coronavirus, no es algo más allá, como bien dice Marco, de otros temas que a ti te tocó cubrir, pero es una especie insistente desde muchas economías, la reactivación, personas en la calle, volver a hablar de ciertos temas, tratar de retomar la vida que a lo mejor no se toma en materia política, en materia social. Yo creo que sí marcado por la pandemia, pero cada vez desdibujándose más, porque incluso las reglas y las medidas y las restricciones para las salidas desde muy temprano de este año se empezaron, aunque estábamos en semáforo amarillo, la ola, ¿no? Nos la pasamos siempre en medidas cada vez menos restrictivas, mayor convivencia, pero además sí grandes esfuerzos para la reactivación económica, pero también creo que hubo 3 tragedias que también nos sacaron de la dinámica de la pandemia, en donde hubo otros muertos, ¿no? Muy marcados, que es la línea 12, el accidente en marzo de la línea 12. En mayo, en donde mueren 27 personas en total en este incidente, en el de hasta la fecha, pues no hay un responsable, impera la impunidad. Las víctimas, algunas tomaron el dinero, la indemnización o los apoyos, o como le quisieran llamar, que les dieron. Hay otros que están luchando a nivel judicial. Otro de los grandes temas fue Tula Hidalgo, la inundación en septiembre también. Hubo 17 muertos en la clínica esta del IMSS, del hospital del IMSS, que uno no se explica. Y ahí vamos en otro tema, que es la incapacidad, o qué pasa en los gobiernos que no pueden prever. Empezamos a ver todo este asunto de la maquinaria, de supervisiones, de quién está al frente de las instituciones, de cómo responden. No se puede explicar a uno cómo 16 personas mueren en una clínica del IMSS, ¿no? Que dependían de un respirador, y en donde hubo tiempo, hasta ahora sabemos que sí hubo tiempo para activar mecanismos de emergencia, aunque no se digan, ahí está la investigación. Algo dirá la Fiscalía General de la República en algún momento de la investigación. Y otro de los momentos también que tienen que ver con esta negligencia de la autoridad son las muertes de los migrantes en este accidente de tráiler cuando iban en Chapa de Corzo, ya muy metidos en Tuxtla Gutiérrez. Este accidente que pues son más de 56 muertos, ¿no? Los que se contabilizan, y es decir, todavía estábamos en la dinámica, pasaron o no un retén. Y dicen, no pasaron ninguno porque no había. Pues todavía más grave que no haya ninguna autoridad verificadora, ni que supervisen, ni que eviten este tipo de situaciones, sobre todo cuando la dinámica del transporte de migrantes en trailers no es del mes pasado. Está plenamente documentado, y además en las mismas, si nos ponemos a revisar toda la documentación de las autoridades de migración, de la Guardia Nacional, desde hace 2 años tienen varias
varios operativos agarrando trailers con más de 100 migrantes rescatados en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila. Es una dinámica sumamente conocida, ¿no? Entonces yo diría, sí, el COVID cada vez más relajado, tenemos otro panorama de negligencias en gobierno, y el otro gran escenario, y creo que es muy importante decirlo, la vacunación, que fue determinante, importantísima. Incluso mi personaje, voy adelantándolo, del año de cómo se da todo este procedimiento de vacunación, importantísimo. ¿Tu personaje es la vacuna? La vacuna, ¿no? Que frena la tragedia que habíamos visto a principios de año. Ciro, hubo muchísimos muertos en diciembre, enero, febrero. Llega la vacuna y sí funcionó, ¿no? Entonces creo que es un gran personaje a nivel mundial. ¿Eso se vale, señor juez? ¿Qué no que habíamos quedado que eran personajes de carne y hueso, ¿no? Alguna vez fueron, bueno, se pueden cambiar las reglas cada programa, faltaba más, pero algún año, 2014, fueron los estudiantes de Ayotzinapa. Que son personas que son hombres, que fueron jóvenes. Bueno, pero en este caso, ¿no? Pues en fin, como quieran, a mí me parece bien. De hecho, yo tenía 3 propuestas. Una de ellas era vacuna? La vacuna COVID, que es la que cambia diametralmente el panorama que tenemos hace un año con el que tenemos hoy en México y en el mundo. ¿Qué hubo más importante que eso? Pero pues mejor que propongan los compañeros, como se llaman entre ellos. Sí, no, antes de escuchar a Humberto, ¿qué ha sido? ¿Qué fue 2021, Ciro? ¿Qué fue 2021? Para ti, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo sientes que en la historia se va a quedar el año 2021? Un año muy duro, ¿no? Y yo diría un año en la parte en el mundo, no sé. No he hecho esa profunda reflexión como algunas personas, pero me que fue un año durísimo, ¿no? Yo diría innecesariamente ruda la primera mitad, otra vez con un gran animador de pleitos como es el presidente López Obrador, pero un año de salvo en el tema de la vacunación, de objetivos fallidos en economía, en seguridad, en salud pública, en casi todo por donde le muevas. Fue un año fallido, salvo en un tema importantísimo, donde sin duda en México, como en la mayor parte de los países occidentales, hubo una gran historia de éxito que fue la de la vacunación. ¿Ese sería tu propuesta de personaje? Un año duro. Un año feo, un año fuerte, un año además, creo que donde... Sí, yo no lo voy a recordar con mucha alegría, ¿eh? No, este 2021 tampoco, vaya, a nosotros nos fue bien y aquí estamos, en lo laboral, en lo personal, pero un año feo. Pues es que es un año, Ciro, donde las personas van viendo su suerte, ahora sí que persona por persona, ¿no? Si sobreviviste, la lograste, si te moriste, pues eres parte de la estadística, ¿no? En un país, donde cada día es más fácil no solo morir, sino ser asesinado y morirse por una desgracia médica, ¿no? Es bien triste, ¿no? Humberto. Pues es un año en materia de seguridad de retroceso, porque mantenemos los 30 y tantos mil muertos anuales. De retroceso no, Humberto, de continuidad. No. De continuidad de un fracaso. O sea, yo quisiera razonar por qué de retroceso. Venga. Primero tenemos que se reitera la impunidad como el gran combustible de la delincuencia común u organizada, o para tragedia nuestra, desorganizada. Siguiente tenemos la persistencia de los desaparecidos, y tenemos como un tema emergente, inédito en este volumen, de desplazados, personas que deben vivir... Déjame interrumpirte entonces. Entonces, inseguridad, desaparecidos y desplazados. Déjanos hacer la pausa y te seguimos escuchando luego el corte. Con gustos. Seguimos en este programa especial del 2021 de Ciro por la Mañana. A ver, estamos platicando, escuchando a Humberto Patiet antes del corte, su evaluación. Dice un año que no es pues igual en materia de inseguridad que el 2020, al revés, es un año en retroceso. Un año marcado por los desaparecidos y un año marcado por víctimas, por muertos. Por los desplazados. Perdón. Y también junto con que no sabemos con datos duros, porque el gobierno federal decidió no encuestar el
el consumo de drogas, lo que puedes percibir en las calles y luego de hablar con funcionarios, con fiscales, con policías, con personas que trabajan en clínicas para adictos, es que hay una cantidad significativamente mayor, y muchos de estos son jóvenes utilizando cosas como el cristal. Entonces, eso sí me parece que es una situación de retroceso. Con respecto de la impunidad, muy rápidamente, llegamos a la mitad del gobierno sin que se lograra hacer una reforma indispensable al Ministerio Público para lograr avances, para recuperar confianza, para que la gente vuelva a ir a denunciar, para que haya procesos verdaderamente suficientes para imputar a las personas y llevarlas a prisión. Y el tiempo perdido es también un retroceso. Entonces, a mí me parece que es un año muy malo en materia de seguridad. Pero el gobierno federal dice que vamos muy bien, los indicadores van a la baja. Cualquiera que tú veas algo, algunos estados dicen todos bajan, así sea 3% hasta 40%. Sí, pero utilizan el criterio de comparar desde datos de la pandemia, cuando la economía estuvo detenida, y la actividad delincuencial en buena medida también es una actividad económica ilícita. Es como decir, logramos la reducción de la venta de tortas en las calles. Sí, pero pues es que la gente no andaba en el transporte público para que ahí fuera asaltada, pero una vez que regresa, la situación vuelve a sus niveles normales. Ahora, el tema de desaparecidos desplazados. El asunto de los desaparecidos, que es de las pocas cosas que reconoce, no el presidente, pero sí personas bajo su gobierno, hablan de la persistencia del fenómeno. En Twitter te encuentras a personas que llaman a Epigmenio Ibarra a que se sume al pase de lista por los 250,000 desaparecidos que tiene el país, como lo hizo, como lo hace con los 43. Ok, y los otros 250,000. Tuvimos el caso de Tamaulipas, de un campo de exterminio. Tuvimos también las mujeres buscadoras que tienen que trabajar pese a la oposición de la autoridad para andar rascando la tierra a ver si el hueso que sale es el de su hijo y lo puedan enterrar. Cosas que historia a historia se convierten en hechos verdaderamente dramáticos, y en el crimen que, cuando el gobierno en su capacidad de ejercer la fuerza no restringe, entonces por omisión prohija. Y lo vemos con claridad en lugares como Michoacán o como Zacatecas, Jalisco y otras partes en que la ausencia del Estado, bajo la supuesta tesis de los abrazos no balazos, que es una camisa de fuerza que Andrés Manuel nos ha puesto a todos para mantener la crítica a la estrategia de seguridad de los anteriores gobiernos, y lo lleva a no intervenir, ocasiona una verdadera devastación en la vida de las personas. Más allá de la transgresión a la ley, el asunto es que estamos viendo a las personas sufriendo cosas terriblemente inimaginables. La manera en que se asesinan, suben los videos, desaparecen a las personas, le avientan los despojos de un hombre a las puertas de la casa, de su casa, para que lo encuentren sus hijos. Eso está pasando. Chiro, ¿quieres decir algo? No. En lo general estoy. En lo general estás de acuerdo, porque veo que asientas con lo que dice Humberto. Sí. Entonces, ¿sí aceptas? ¿Tú estás de acuerdo porque es un retroceso y no necesariamente una continuidad? ¿Un retroceso respecto de qué? Me gustó la frase del tiempo perdido, es también un retroceso, pero un retroceso respecto de qué. Si nos comparamos con el 2014 o con el 2011 de las marchas de Javier Sicilia, yo diría es una continuidad del horror. Es una continuidad del horror y de la incapacidad, de la derrota de los gobiernos y del Estado mexicano en el tema de la inseguridad. Los gobiernos, porque aquí también hay que incluir a los gobernadores, que ya casi, con un desparpajo dicen, no, pues es asunto federal y no nos está apoyando la Guardia Nacional o no nos están reforzando en tal tema. Este programa parece el de fin de año del 2008 o el del 2012 o el del 2016. No sé si es un retroceso o es la continuidad del horror. 2008, 2012, 2006, quizá
salvo porque ahora la cantidad de protestas se multiplicaron. Es decir, No sé, hay como muchos no más sé. grupos en la calle Yo creo contradiciendo que los dogmas del actual gobierno. No, comparado, por ejemplo, en el tema de la violencia, con la movilización nacional del 2011, yo creo que no ha habido nada parecido en ese tema de las víctimas, donde surge como protesta Un movimiento, claro. nacional el movimiento de víctimas. No es que antes no las hubiera, pero No, yo coincido con Ciro. De hecho, Mira, antes gracias, había muchísimas más voces en la calle, había manifestaciones constantes, había pronunciamientos en prensa, había una población, había más gente crítica. Y ahora esa gente no está. Manifestarse, dime en dónde. Las La madres gente- buscadoras. Bueno, ellas siempre lo han hecho y ahorita Los se han estudiantes del intensificado. CIDE, los Sí, papás que buscan pero son medicamentos. otras voces. En ¿no? materia de seguridad se perdió, creo, así como este gobierno perdió la batalla contra el crimen Las organizado. colectivos. Son pocas voces, incluso se desgastan, incluso son muy pocas las protestas o muy reducidas porque entre ellas mismas dicen las buscadoras. Protestamos y nadie nos escucha. Es ir a Palacio Nacional, pararte ahí y no hay oídos que te quieran escuchar, ¿no? Pero al mismo Entonces tiempo están haciendo su chamba en los estados pero y es están menos. organizando O sea, y están construyendo el redes a cuestionamiento otro no nivel. es si hay manifestaciones o no. Lo que yo estoy diciendo y coincido con Ciro es que hay menos que antes, ¿no? Son menos las voces críticas. Sí ha habido más este año, obviamente el de la pandemia no, pero no se puede comparar como antes. Como todos los movimientos que hacen que nazcan instituciones en gobernación, que haya una subsecretaría de Derechos Humanos, que haya una CEAP dedicada a atención a víctimas que hoy no atiende nada, ¿no? Que ni presupuesto tiene, que nacen ciertos organismos que garanticen a las víctimas de manera estatal. Esos son movimientos anteriores, que hoy no tienen ni siquiera presupuestos ni pies ni cabeza, ¿no? Y aún así las protestas son menos. Pero tiene que ver menos. ese sentir quizá con el gobierno del presidente López Obrador, como lo ha planteado, de hablar, manifiéstense, que de todos modos no les vamos a hacer caso, los atendemos, pero no les resolvemos realmente nada. No, porque para la lógica y para el proyecto del presidente López Obrador no es posible que el pueblo no esté feliz con su gobierno. El pueblo son madres de desaparecidos. Bueno, eso no es la felicidad y nosotros lo estamos atendiendo a todos. Son personas víctimas de delitos. Eso no rima, no se conjuga con el proyecto del presidente, no los escuchamos. Son padres de niños con cáncer, son manipulados por alguien los tiene que manipular. Quizá el momento más lamentable, más patético y más triste por lo que toca la crítica del gobierno, para mí, ¿no? Una parte tendría que ver con la tragedia de la línea 12 del metro y la otra es la increíblemente torpe, grosera y agresiva frase del doctor López-Gatell, diciendo que hay una narrativa, o asintiendo, porque le pusieron la pregunta, que hay una narrativa golpista en la protesta de un padre, de una madre que está pidiendo medicamentos para sus niños con cáncer. Esa es la insensibilidad de este gobierno tremendamente popular. No sé si el gobierno, pero el presidente tremendamente popular. En eso estábamos hace un año y en eso estamos hoy. Y es que precisamente termina el año, vamos a hacer una pausa, pero más o menos las encuestas, Ciro, México elige la que tú quieras, le dan 60% de aceptación. 65, sí. ¿No? Y todos te dicen lo mismo, ¿eh? Bueno, pues que ya llegó a su tope, creemos que se va a empezar a desgastar, va a empezar a caer. Puros cálculos, ¿eh? Antes de... Sí. Y eso le garantiza 100 años de triunfalismo al proyecto. Carlos Salinas de Gortari, su candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo, ganó con el 50% de las elecciones. Dejó la presidencia con niveles de popularidad altísimos. Sí, claro. Su proyecto, y lo decía, al terminar su presidencia, era ser el líder de la Organización Mundial de Comercio, y 3 meses después estaba en el exilio del que
27 años después no ha regresado. No ha regresado. No ha Ya no regresado. quiso Entonces, regresar. eso de que la historia y el triunfo están escritos para este proyecto, Bueno, en palabras ni ganando las elecciones, ni con 60% de popularidad. En palabras de él, pues, no se ganó solo eso, sino se ganó un espacio en la historia junto con Madero, junto con los grandes héroes. Vamos a pausa. Estamos aquí en esta mañana, este programa especial de fin de año. Volvemos. En un momento, regresamos con Bueno, seguimos en esta mañana, este programa especial de Ciro por la Mañana. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de otros temas también. Digo, evidentemente, pues no son temas alegres. Nos hacen comentarios, no son temas alegres. Exacto. Falta de medicamentos, Qué felicidades. niñas que murieron por que no tuvieron su medicamento para el cáncer, hombres y mujeres que murieron todo el año, pues por cuestiones de la delincuencia organizada. Pues no son temas fáciles, no son temas no bonitos, organizada, ¿no? O no organizada, ¿no? No Para son temas quitarles padres. un teléfono celular Es correcto, en no las son calles. temas bonitos. Sí. La reactivación, porque ahora también la reactivación tiene que ver con ese pretexto, ¿no? Ese como se reactivó la economía, por eso pues también nos están asaltando, lo que ha pasado toda la vida. Pero a ver, los otros temas, ya dinos la verdad, Padre. ¿Tú fuiste a la boda de Santiago Nieto? No. Bueno, pues es que yo me abstuve porque yo no quería caer de la gracia de No tiene pasaporte. pasaporte. No tengo pasaporte a Guatemala. Pero ve, qué descuido, pues, ¿no? O sea, viendo cómo es el patrón y teniendo de antecedente a César Yáñez que se casa y lleva su boda a la portada de Lola, ocasionando el desprecio de Andrés Manuel, que en su mundo, en el mundo de ellos, en el mundo de la 4T, de quienes antes de ponerse a hacer gobierno se chutan la mañanera, caer de la gracia de Andrés Manuel es como quedar con zapatos de cemento y lanzado al mar. Es la expulsión del paraíso. Sí, sí. No hay cosa más terrible que la ceja levantada de Andrés Manuel diciendo que eso no es que esté mal, pero no se debe hacer, porque es fulminante. Es como pasarse 1 litro de cianuro y esperar a ver qué ocurre. Entonces, sí, pues creo que es un gesto de la verticalidad con la que Andrés Manuel gobierna. Y ahora que pases a preguntar, ¿no? Sí, señor. ¿Quién es el personaje del año? Por ahí lo dice. Échale. Bueno, Empiézale. voy a partir de un momento. En una situación, Andrés Manuel dice: el feminismo y el ecologismo fueron cosas inventadas por el neoliberalismo para apartarnos de nuestras verdaderas motivaciones sociales. Y lo dice frente a un ambientalista y frente a una feminista que se queda absolutamente callada, ¿Quién es quién? que es Claudia Sheinbaum, y ese es mi personaje del año. ¿Claudia Sheinbaum? Sí, Ok. no para bien. O sea, en el sentido de que en ella se viste el propósito continuista de Andrés Manuel y de llevarnos a la confusión a todos, de que no se trata de gobernar, sino de permanecer en una campaña electoral, haciendo a un lado la necesidad de que el país se concentre en los temas que son prioritarios, haciendo a un lado el desgaste entre los equipos que está ocurriendo por quienes se consideran con el mérito de sucederlo, contradiciéndose una vez más con respecto al reclamo que le hizo a Vicente Fox en el 2006 cuando le espeta: ya cállate, chachalaca, para que no interviniera, y él no deja de hacerlo, y Claudia misma plegándose a un proyecto que en el apartado de salud no lo veía adecuado, se había desmarcado de la agenda federal y constituido un proyecto que parecía más viable para cuidar la vida de las personas, y entonces Claudia renuncia a ser Claudia y se convierte en un alfil de Andrés Manuel sin el mínimo pudor, haciendo una campaña descarada, yendo a un estado, yendo al otro, dejándose levantar la mano, apareciendo. O sea, yo creo que esa también es una pérdida importante, porque muestra la falta de oposición y sí una amenaza de continuar con un gobierno
al que los datos, yo sé que habrá quien levante la mano y si hay en este país quien dice que ahora sí vamos a llegar al quinto partido y lo cree mucha gente, también hay mucha gente diciendo que esto se está haciendo bien. Que el que Andrés Manuel diga y sepa razonar cuáles son las causas justificadas del enojo de los mexicanos, esto de ninguna manera representa que él esté resolviendo el origen de esas molestias, y me parece que Claudia, cuando se queda callada en esa manifestación de Andrés Manuel en contra del feminismo y las feministas callan de la 4T, y cuando hace esa manifestación en contra de la Procuración del Medio Ambiente y los medioambientalistas que ahora están en la 4T callan, quien guarda silencio en función de ambas necesarias posiciones combativas, beligerantes, discursivas, potentes, era Claudia, y cayó. Claudia dejó de ser Claudia. Ciro, Marco, Miriam. ¿Quién dice yo? No le saque, Master, no le saque, No, Master. Para mí la pregunta es quién era. Es decir, ¿no? Es decir, una jefa de gobierno que tenía más o menos este discurso que reseñas, proveniente de la academia, ¿no? Y ahora le dicen la regenta, ¿no? Entonces, es más bien, ¿quién era, qué es? Pues más bien me parece que ha crecido políticamente a la sombra de un grupo, de un personaje, que fue efectiva, sí, como secretaria de Medio Ambiente, que ya no lo fue como pues, jefa delegacional, que no alcaldesa, en Tlalpan, porque yo que tengo relación con la alcaldía, que conozco porque viví muchísimos años de mi vida ahí, pues la verdad es que en el día a día ves un deterioro. Y sí completan las rutinas de este grupo político en el sentido de que abren la mesa y permitan que se acerque la gente y los escuchan, pero no resuelven absolutamente nada. Y ahora pues la ciudad me parece que es un catálogo de aciertos y muchos desaciertos, de cosas en las que se ha avanzado en términos políticos, pero en las que hay grandes rezagos de infraestructura, donde hay problemas de seguridad, en donde se anuncian programas y planes que no llegan nunca a un punto de maduración y que siempre tienen un pendiente o una merma, ¿no? O sea, a mí me parece que, pues, si hablamos de personajes, lo mismo podríamos estar perfilando ahorita, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, ¿no? Pero son personajes que le hacen acompañamiento a un gran y monolítico hombre que es el presidente de la República. ¿Aprovechas para hacer tu propuesta de personaje? Yo quiero proponerles romper el monolito. A mí me encanta el Checo Pérez. Ay, no. Órale, va. Checo, se la Bueno, se apunto, vale. ¿no? Porque la dijo, ¿no? Checo Pérez. Estuvo buena la posada. No, estuvo buenísima. Dices que aquí no terminó. Oigan, estamos celebrando, hombre, ¿no? Está bien, No se pongan así. Hasta No el se Grinch se pongan fue así, corriendo. ¿no? No, es que de verdad, Master. cuando recibiste en el programa a Alejandro Rosas Y a Francisco y Javier a González. Francisco Javier González, Hace como un mes. Sí. en este Que venía libro, a presentar el libro del Checo. oye, ellos perfilaban un super personaje que puede de alguna manera representar las aspiraciones de un montón de mexicanos. Checo O sea, Pérez no es personaje. el nunca te rindas. Checo Pérez no es personaje. Hace semanas Es- todo el mundo hablaba de él, Ciro. ¿Todo mundo? Por supuesto. ¿Todo mundo? Cuando tuvo, digamos, esta serie de aciertos y de apariciones Es un súper buen efectivas. piloto, Marco, pero no alcanza a ser un personaje. Pues yo creo que está en construcción en todo caso. A ver, bueno. mira, es una empieza a persona recular, que compañero. terminó el 2020 casi sin chamba, porque le rompieron el contrato. Y que el 18 de diciembre del año pasado le dicen, bueno, pásale, ay, me saqué la lotería. Y entonces lo criticaban. Ah, ¿cómo llega ese grupo? No va a poder hacer. O sea, una vez más, no sé si hablemos de lo que sea. Hablemos de deportes, hablemos de política, hablemos de desarrollo social, de lo que quieran, ¿sí? Es alguien que llega a un grupo que no lo merece. Básicamente fue así como se retrató. Y 12 meses después, hay libros, hay documentales, hay entrevistas, hay 8 columnas en la prensa. Viene aquí a México y, bueno, verdaderamente parece que llega el Papa, ¿no? ¿Pero cuál? ¿En dónde? Cuando fue el Gran Premio de la Ciudad de México. Bueno, 3 días. 3 días y va muy poca gente a un evento. Muy poca gente, 500,000 personas Más o un menos, fin de sí. semana. Es Estamos hablando la de los actividad todo el presenciales, año. ¿no?
No, y además es como para un grupo muy reducido, ¿no? Tú dices el Checo Pérez, yo porque lo escucho en los comerciales, en sus pláticas. En todo caso es más personaje el Canelo, ¿no? O el Canelo, por ejemplo. Es más personaje, pero bueno. ¿Pero por qué? Porque No, está bien, no. A ver, entonces, espérame, en esa rutina, ¿dónde dejamos al Cruz Azul y al Atlas, Marco? Siempre. Digo, si vamos con esas, ¿dónde dejamos al Atlas y al Cruz Azul? Por ejemplo. Personaje del ¿Tanta año. alegría que te causó? No, me refiero, un año muy importante para los dos clubes que rompen sus maldiciones de muchísimos años, ¿no? Logran los campeonatos, nada más en el 21. Pero me parece que de donde viene Checo es todavía mucho más sobresaliente su desempeño que donde viene el Atlas o el Cruz Azul, ¿no? Además, deportes de conjunto contra la historia de alguien que se ha estado superando y que va en... seguramente, yo no he leído nada de esto, pero seguramente el racismo de la Fórmula 1 le ha cobrado muchas veces factura al Checo Pérez, ¿no? Bueno, a ver, Miriam, ¿qué otro personaje propones? No sé a quién va a ser el personaje. No sé. Yo no votaré ni por Claudia Sheinbaum Ni por el Checo Pérez. por el Checo. Bueno, al rato van a Miriam, rechazar mi propuesta. Miriam propuso como personaje la vacuna, ¿de acuerdo? Pero la ¿qué otros vacunación. personajes Pero relevantes fíjate, del año? estoy en el mismo tenor y a lo mejor, no sé, me hicieron daño los tacos y el mezcal que nos llevó Ciro. Pero hay otro personaje y es un ente que son los jueces y magistrados. Y es otro de los grandes del Poder Judicial en este año. Te pusiste Ha sido muy muy profunda. intenso. Volvemos a la profundidad. Para vacunarse, rompieron y obligaron, y está ligado a la vacuna, que se abriera la vacunación para menores de 18 años a punta y a base de amparos. Y los jueces empezaron a resolver bien. Hay algunos que están ahí retrasando los procesos. Eso no es nuevo, ¿eh? Para la vacuna. Sí, pues, pero... Para la vacuna. ¿Te acuerdas cómo los jueces estuvieron fallando el caso de militares y VIH? Pues, también lo hicieron. No, por eso te bastante digo, bien, es un personaje. Me parece que gracias a ellos se abre la posibilidad de vacunar a menores de 18 años. Se logró que el gobierno vacunara por lo menos de 15 a 18 y fue a base de amparos. Y siguen un montón de amparos. Recordemos una de los primeros casos que presentamos fue a finales de julio, que parecía incipiente, la señora publicó ¿Y en cómo su se le fue Twitter, encima el presidente se López le fue Obrador encima y al el doctor presidente López-Gatell? y ¿sabes qué? Siguen cientos, y yo creo que ya son miles de amparos, resolviéndose a favor de la vacunación contra el COVID-19. La otra, también importante, jueces y magistrados, y aunque digan que hay corrupción en el Poder Judicial, resolviendo bien otra vez sobre el abasto de medicamentos para el cáncer, para el VIH, para lo que sea, sigue resolviendo. Es un poder que no Entonces, cesa, ¿eh? jueces y magistrados, Jueces y personajes magistrados, del año. personajes, y ligado también al asunto de la vacuna. Me parece, todo lo veo en ese sentido, porque eso nos ayudó a que volviera la actividad económica, a que pudiéramos estar en espacios abiertos, públicos, que nos pudiéramos juntar más de 5 personas en un espacio, ¿no? Que era impensable antes. Que los chavos puedan volver a la escuela. Se abrieron un montón de cosas. Y yo creo que en este montón Gran de éxito cosas, del gobierno el regreso a clases, ¿eh? Sí, En yo agosto. coincido. Como sin decía, duda, llueve, sin duda. truene o relampaguee, Sí, el sí, 30 sí, de sí, agosto a clases, con los contagios, 3 meses después. Sí. Quizá el mayor éxito como Y- proyecto de gobierno, el regreso a clases. Yo creo que por en la, este por la prisa de la 2021. cobertura no reparé en algo. El presidente y su equipo se subió a un discurso que un grupo de la sociedad civil había estado construyendo desde noviembre del Un 2020. poco con tu ayuda y Bueno, tus reportajes con y la tus tuya. crónicas. No, bueno, caballero, por favor. después de usted. A mí sí me parece, yo insisto mucho, ¿no? En esta relevancia que tienen ciertos grupos, y termino rapidísimo para que sigas, de romper con el dogma de la cuarta transformación, que es lo que los hace verdaderos protestantes, ¿no? Ese pequeño grupo de padres de familia en varios estados del país modificaron un discurso que acabó en una decisión de gobierno exitosa. Sí. Humberto. Sí, sin duda. No, yo reitero el argumento de que sigue siendo más política la situación que nos lleve a entender como personaje central lo que significó el 21. Vuelvo a otro momento con la jefa de gobierno y cuando responsabiliza a la... No lo tenías que haber loco con su No lo tema. traía Cuando pero se responsabiliza lo ofrece. Exacto. a los medios y a la clase media del revés electoral del 21, porque ahí muestra también la ausencia de oposición interna
que en una estructura muy similar a la priista que hubo en los 60s y 70s, en que no había más que eso, los equilibrios debían construirse desde el interior del PRI, y de ahí proviene el propio Andrés Manuel, a final de cuentas, era esta situación, y se pliega a decir, es que la clase media aspiracionista, es que los medios que lucubran en contra del bienestar popular, y esta clase de cosas. También subrayar la ausencia de oposición real en México. Uno puede decir... Pues la ausencia de oposición, pero se llevaron la mitad de los votos. Es que ese es el punto, ¿no? En junio, ¿eh? Pero es que Sí, para el 24, ¿qué va a ser? La frescura de Jesús Zambrano, la inteligencia de Marco Cortés, el arrastre de masas de Alejandro Moreno. Ya vimos, O sea, a personajes, tomemos el caso de Ciudad de México, como Mauricio Tabe, como Lía Limón, como Santiago. Les Taboada, alcanza arrollando. para el siguiente ciclo, Ciro, para el siguiente ciclo no les alcanza, ni juntos va a alcanzar. ¿Quién sabe? ¿Quién es tu personaje del año? Todavía no lo sigo, sí, porque además, como bien dicen, como me toca a mí dirigir el pandero, yo me voy a reservar mi No, personaje. hasta el final. Hasta el final. Ah, el panderero. Bote Vamos a panderero. pausa. Estamos aquí en esta mañana, en este programa especial de Ciro por la Mañana. Volvemos. En un Bueno, seguimos aquí. De verdad que qué pena no haber ido a esa fiestototota que aquí nomás no nos dejan entrar al aire, pero se ve que la pasaron bomba los amigos aquí de Fórmula y de Imagen, ¿verdad? Porque creo que fue un mix ahí medio raro. ¿No? ¿Tú fuiste, Sofía? No. ¿No Pero te si me convocaron? preguntas del personaje del año, creo que fue esa fiesta. Esa fiesta fue el personaje del año. Van a pasar los meses y los meses y vamos a seguir hablando de esa fiesta. Bueno, tú ya háblanos de Claudia Sheinbaum. No has hablado nada. Ya de que vas a yo lamento no haber ido porque creo que sí habría mucho material para extorsionar a mis compañeros. No Eso lo es un dudamos ni hecho. tantito, Sin duda. pero ni tantito. Bueno, a ver, estamos en el tema de los personajes para recuperar. Entonces, Miriam Moreno, tienes dos propuestas. Ahorita nos dices si vas decantando la vacuna La vacuna. y jueces y magistrados, que te Sí, llevan el mismo sería tema, dos. ¿no? Por el Ajá, tema me de lleva el mismo, vacunas, sería ¿sí? mi propuesta 2. Pero entonces vacuna, sostienes, número 1. Ajá. Ciro, como propuesta de personaje del año, la vacuna. No, yo no he hablado. Pues tú dijiste que era una de tus dos No, yo propuestas. dije que veía bien esa, pero... A ver, entonces, ¿cuál es conductor de la 4T? Oye, entonces, ¿cuál es tu propuesta de ya personaje? me la pusieron. Tú lo dijiste. ¿Qué personaje del año? Sí, del año. Podría ser la vacunación o la vacuna, sería uno. Andrés Manuel López Obrador, sin duda, sigue siendo el dueño de la narrativa y de las consecuencias y las reacciones. El país, los hechos, la discusión, las decisiones siguen pasando todas por él. Trátese de decisiones políticas, decisiones sociales, medios de reacciones de los medios de comunicación, por donde le muevas, todo pasa por Andrés Manuel López Obrador. Sé que dirán, es que siempre es el mismo. Y aquí el año pasado no fue el personaje del año, lo fue el doctor López-Gatell. Yo creo que como personaje no hay nadie que esté a menos de 100 millas de Andrés Manuel López Obrador. Y yo pensaría en un tercer personaje, porque es el que creo que le cambia el tono, el único que verdaderamente desafía el triunfalismo, el exitismo discursivo de Andrés Manuel López Obrador, que es por tercer o cuarto año la protesta de los familiares de personas enfermas, con cáncer o no. El protagonismo que han adquirido, la resistencia que han tenido frente a los embates, sobre todo frente, lo decíamos hace un momento, la grosería, el insulto de López-Gatell y los propagandistas mediáticos de López-Gatell. Para mí como personaje también lo consideraría. Entonces, vacuna, López Obrador, o, y familiares o los familiares. Vamos a dejarlo de los enfermos, no solo con cáncer. Bueno, la propuesta más profunda. Y no votaré por Checo Pérez, lo que te iba a decir, ni por Claudia Sheinbaum. La propuesta más profunda Me la ha estoy hecho Marco excediendo Silva, ya en mis facultades. Solo es proponer, no solo la más eliminar profunda. otras. No, la más profunda sí, pero Sí.
Pero a Gacho es la de Marco Silva, que es Nunca Checo te Pérez. rindas, Checo. Nunca te rindas. Pero no dicen así nuestros entrevistados. Me estoy extralimitando. Estoy en mis extralimitando, funciones. sí. No, extralímitate lo que guste, decir, pues es tu programa. No, ¿no? Hoy me trajeron medio a fuerzas. No, bueno, bienvenido, sí se ve que estás medio fuerte aquí. Humberto Valle dice también que su personaje del año es Claudia Sheinbaum Pardo. Y Sí, ya, señor. ya sustentó. Bueno, a ver, Sofía, ¿cuál sería tu personaje, tu propuesta de personaje del año? Yo coincido con Ciro creo que no hay competencia. El personaje del año es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando digo que no hay competencia es porque es real. O sea, no hay competencia. Es el personaje del año porque, a pesar de que hubo algunos personajillos, algunos momentos en los que alguien no le dictaba línea, alguien le decía un poco el tema y lo obligaba a irse a ese tema, no hubo nadie que le hiciera sombra, no hubo nadie que le quitara el puesto. El año pasado veíamos que era el doctor López-Gatell el que había cambiado la narrativa, el que había sido el MVP del año. Este año no hay nadie que lo haya logrado. Este año todo lo controló el presidente López Obrador, todo pasó por el presidente López Obrador. Hay quizá algunos, yo no los pondría como personaje 2 y 3, sino como algunos personajillos durante el año. Creo que está el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez, que van en pareja, van obligadamente en pareja. Lo que lograron con la gobernatura en Nuevo León fue muy impresionante en ese momento, en el momento de la candidatura. Después los vimos en redes, por ahí algunos chispazos de muchísima mercadotecnia, pero nada más, no lograron hacer nada más. Sin duda los papás, yo hablaría de los papás de los niños con cáncer, de los papás pidiendo vacunas, incluso de los papás entrándole al tema de las clases, de si regresaban o no. Entonces el tema de los papás buscando algo para sus hijos, pidiéndole algo al gobierno para sus hijos, sería el otro tema. Las elecciones en el lado de la delincuencia, el tema de cómo la delincuencia se metió en el tema electoral, no lo habíamos visto, no habíamos tenido tantos conflictos mezclados con el crimen organizado y la elección. Decíamos también, igual hace un par de semanas, el tema de la Cámara de Diputados, el nivel de agresión que se vio en la Cámara de Diputados fue enorme, pero era un Ya tema... se está extralimitando, ya Pues, está haciendo no, el pasó del personaje al resumen anual de noticias. Ya está haciendo el resumen anual de noticias. Un favor, ilustren a Sofía, por favor, ¿no? Que va a ser Es para demostrar que todos estos momentitos del año no lograron ser más que el presidente. ¿Qué hacemos? Vimos en la Cámara de Diputados estos pleitos en el presupuesto. ¿Y por qué se peleaban? Por cantarle las mañanitas al presidente. Vimos a los papás que se peleaban con el presidente para que... Vimos, bueno, hasta Samuel García quedó incluido en el tema del presidente cuando salió alguna acusación de que estaban apoyando ellos a Samuel García. Reventó la alianza federalista. Todo aquel que le pudo haber hecho mella al presidente, se encargaron de bajarlo. Creo que lo más cercano quizá fue, no sé, los videos de Ricardo Anaya que empezaron un momento y se acabaron, que pasaron desapercibidos. A ver, Lourdes. Antes nada más quiero hacer un comentario. Mira, Yo diría, manda pausa. yo diría que el Cruz Azul sería el personaje del año, pero pues no lograron ni ser la Sofía siempre me Eso ya es escucha. una provocación. Sí, es provocación. Eso es grosero. Eso es muy grosero. más para por Lourdes, diversión. danos tu propuesta Eso de es personaje. nada más. Yo coincido con Miriam, con Marco, en el sentido de que Checo Pérez. este año todavía siguió siendo el tema de la pandemia, del COVID, pero agregaría al canciller Marcelo Ebrard a las negociaciones y todo lo que tuvo que hacer para que llegaran las vacunas a México. Y al principio veíamos cómo pues se hacía hasta transmisiones en vivo durante las madrugadas, principalmente en las mañanas, de cómo llegaban pues estos embarcos al aeropuerto de la Ciudad de México para ver toda esta llegada de las vacunas. Yo coincidiría en Entonces, esto ¿tu como personaje personaje. Es el número uno. Personaje sería ¿Marcelo? pues Marcelo Ebrard, Marcelo con Ebrard, las vacunas. personaje del año. Sí, con las vacunas. Y como segunda opción, yo no dejaría de lado a las mujeres este año, que no como los años anteriores, pero bueno, su lucha siguió. Las respuestas que les daba el presidente López Obrador, en el sentido de que no es un movimiento genuino, de que eran conservadoras, de que estaban con los gobiernos neoliberales, las respuestas que les daban a las mujeres. Y en representación de las mujeres mencionaría a Olimpia Coral, esta chica poblana que fue reconocida también este año por la revista Time como una de las 100 de las 100 personas más
influyentes del año. Después la invitaron igual al Congreso para que diera ahí un discurso, les habló fuerte en el Congreso a todos los legisladores y bueno, ahora ella sigue su lucha, pero pues intentando de que esta ley Olimpia, la impulsora de la ley Olimpia, que se castigue con cárcel a toda persona que difunda contenido sexual sin el consentimiento de los otros involucrados, para que esta ley Olimpia ya no nada más esté en todo el país, sino se vaya también a Latinoamérica. Bueno, entonces Marcelo 1, 2, sí, Marcelo 1 y mujeres en la persona de Olimpia Coral. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a pausa y seguimos en esta mañana. Yo todavía estoy aquí haciendo mis dilucidaciones, no me convence mucho lo que dices de López Obrador. Es sin duda, es pulcro, es limpio, porque es un personaje que construye su presidencia a partir de sí mismo, ¿no? No hay competencia, pues evidentemente no se habla de más que del propio López Obrador, ¿no? Pero bueno, vamos a pausa. Yo estoy con Pati platicando bien. Vamos a pausa, ahorita regresamos. En un momento continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, pues seguimos aquí discutiendo sobre si el Checo Pérez puede ser personaje. Qué buena idea, Marco. Ya procede a la votación. No, aguanten, todavía no, sino. A ver, ¿dónde dejamos a Emilio Lozoya? En tristes personajes. No, en la cárcel, Miriam, tienes que contestar, Miriam, pues en la cárcel. En la cárcel, sí es cierto. Pregúntame otra vez. Lozoya no hizo nada como personaje, fue la consecuencia de todo. Eso es como los prefiero programas cuando- deportivos de antes, fue el oso de la semana, ¿no? Exacto, cuando El error de la semana. ¿Dónde dejamos a Emilio Lozoya? ¿Dónde dejamos a Lili Telles? Dice Miriam Moreno. Lourdes Personajes Mendoza. Lourdes Mendoza, que la fue primera periodista fundamental. Lourdes Mendoza. Nemesio Ceguera, que a partir de su poder criminal se establecen muchas de las Claudia relaciones. Sheinbaum. No, Claudia Sheinbaum. No, sí. El no, sí, Checo por Pérez. O sea, a final de cuentas, si de lo que se trata también es de entender, no porque ellos hayan construido un camino para convertirse en los personajes, en el alfa, en el omega, en el delta, en el omicron, como Andrés Manuel, pues son personas por cuya existencia tenemos la explicación del presente mexicano. Y como en México resulta que todo quiere girarse alrededor de la política, pero cuando te vas del país, no es la discusión Andrés Manuel. O sea, cuando te vas de México, la discusión invariablemente es la violencia. La violencia. Y la persona que está en el centro de ese hecho social fundamental, trascendental, es en este momento Nemesio Ceguera y los Chapitos. O sea, no nos gusta, pero son relevantísimos en lo que el país es. Bueno, si les parece, la votación la hacemos luego del corte, ¿no? Para platicar de otros temas. Todavía falta para la pausa, pero hacemos la votación. Pero a ver, tu propuesta. Yo la verdad es que voy Podemos con el- pedir una moción, vamos a escuchar Sí, la propuesta. No, por Jerez. supuesto. A ver, yo voy sin duda con el tema. Creo Nos que está pastoreando. estoy como la revista Time. Yo voy con los investigadores, con los desarrolladores de la vacuna. Creo que el personaje del año es la vacunación, efectivamente. Yo sí voy con la vacunación, ¿no? Estoy de acuerdo con el tema de la importancia del discurso del presidente, pero el presidente lo tuvimos hace 3 años, le vamos a tener los siguientes 3 años, ¿no? Entonces precisemos, el personaje del año tendría que ser la vacuna. La vacuna. La vacuna. Sí, la vacuna. Porque eso es la vacunación. La vacuna y sus efectos y su ayuda La vacuna. y todo lo que genera, evidentemente, derivaciones. la confianza y la mejoría y la incertidumbre que genera. Mercados se caen porque de repente llega una nueva variante y no sabemos si la vacuna funciona. ¡Ay, la vacuna sí sirve! Entonces creo que es la vacuna. Yo estoy por eso. Pero hay varias propuestas. Pero ¿te parece la votación la hacemos luego del corte? No, como ¿No? quiera. Porque también había, creo que, tocar otros temas, Ciro. Por ejemplo, ¿qué hacemos con medios de comunicación? ¿Cómo nos fue en los medios de comunicación? ¿Cómo le fue a Grupo Fórmula este año, no? Otra vez, un grupo muy fuerte, muy sólido, donde los personajes pues suelen estar aquí para dar las entrevistas en este programa, con Juan López Dóriga, con Pepe Cárdenas, con Azucena Oresti, la periodista comprometida, por supuesto, Paola Rojas, Leonardo Curcio, Maxim Gutsaer, Javier Poza, René Franco. Y vaya, pues la verdad es que sigue siendo un potencial fuertísimo muchos años después, con todos los esfuerzos que hacen otros grupos de medios para competir. ¿Dónde lo dejamos, Ciro? ¿Qué hacemos? Yo creo que fue un Aquí buen estamos. año, ¿no? Sí, fue un buen año. Tú lo has dicho, un buen año es en función mucho en relación de las noticias que hay, y a pesar de la dificultad, pues no ha sido un mal año en materia de cobertura informativa. No, Difícil, cobertura complicado, informativa duro.
pocos años como este, no, pero fue informativamente tan rico como el 2020, el 19, el 18, el 14, el 6, Sí. Y ahí nos tocó estar otra vez, ¿no? Nos tocó estar muy agradecidos por este espacio, muy agredidos en ciertos momentos por el presidente de la República, pero creo que un año más muy acompañados por el auditorio, que a fin de cuentas es lo que importa, ¿no? Lo que más importa. Y no dejar de lado, Ciro, el tema de los famosos periodistas, comillas, estos que siguen al presidente, estos que le hacen las preguntas acomodadas, estos que le dirigen el balón, para poder hacer el discurso del día, para poder humillar al personaje del día, para poder golpear. Ojo, cómo se viene decantando esa figura y cada vez es menos relevante. Fue una figura muy llamativa. Sí. Muy novedosa en el 2019, empezó a perder fuerza en el 2020 y creo que hoy ya son el 21 ya me parece que es absolutamente irrelevante. ¿Tú tienes una opinión sobre eso, Sofía? Sí, yo coincido completamente con eso, porque incluso este año los vimos irse de candidatos, vimos a varios de ellos irse de candidatos y en muchos casos perder, lo cual demuestra que eso que pregonaban, eso que decían que ellos eran la voz del pueblo, ellos eran los que estaban con la cuarta transformación, pues no era cierto, que no eran más que un grupillo, algunos de ellos que se les ocurrió poner un canal de televisión, de YouTube, de poner ahí algunas redes sociales que tienen algunos 3,000, 5,000 followers, y con eso intentar cobrar preguntas, intentar hacer gestiones durante la mañanera, y poco a poco va cayendo. Cumplieron su función, ¿no, Sofía? De ser los primeros animadores de la mañanera. Y cuando se dieron cuenta de que eran prescindibles, cuando Presidencia dijo, podemos vivir sin estos personajes, para afuera. Creo que son absolutamente irrelevantes. ¿Qué piensan del streaming? De la fuerza que tiene ahora el streaming. Todos los canales Plus. ¿Verdad? En materia de medios, ¿verdad? Exactamente. Llegué a pensar proponer a las plataformas como personajes. Netflix, HBO. No, es que tenía una lista como de 70, Sofía, ¿no? Es que tenía muchas opciones. Como tenemos pero no como personaje, lo digo así como tenemos muchas opciones de de streaming, tenía muchas opciones de personajes. Del crecimiento también de una nueva... a lo mejor el año pasado, un poco cobijados por el tema, sí, de guardarse mucho en la casa, era como necesario meterse al Netflix. Pero qué explosión vimos, Ciro, sobre las plataformas, ¿no? Hoy te pregunto, ¿cuál tienes? ¿Qué explosión vimos desde hace 5, 6, 7 años? No, específicamente las famosas Plus, ¿no? Específicamente el HBO Plus, el Paramount Plus, ¿no? El Disney Plus. Eso no es de hace 5 o 6 años, Ciro. Pero eso no de es. hace 3. Es Netflix y era Netflix nada más. Netflix, ¿no? Disney nació el año pasado, Disney Plus, más bien la plataforma. Este año Paramount comenzamos con Star Plus, que era Fox, y vimos mucha diversificación, y quizá la consolidación tendría que llegar en los Óscares para ver si lo siguen incluyendo entre las nominaciones. El año pasado lo hicieron y dijeron que era una excepción, que era algo excepcional, que solo iban a seguir teniendo películas de cine. Si este año deciden seguir manteniendo películas estrenadas solo en plataformas, creo que se consolida la importancia como entretenimiento. ¿Ustedes no conocen plataformas? Los veo muy callados. Marco, Lourdes, Miriam. No, yo todavía sigo con mi tele y de antena un gancho. Sigue viendo Sabludowski. Oye, tienes Majestic. Sigo con mi cassette de Super Beta o Beta. No sé de qué Y todavía no lo sabe usar. Lourdes. Yo sí creo que sí tuvieron un auge muchísimo mayor. Digo, Ciro dice que efectivamente salieron hace 3 años estas plataformas, pero definitivamente 2020 y todavía este 2021, o sea, las plataformas están arrasando en cuanto a consumo en hogares. Hace 3 años, 2018, platicábamos todos a estas alturas del estreno de Roma en Netflix, la película de Alfonso Cuarón, sí, por eso decía, y del Netflix irlandés. Justo era Entonces se diversificó el mercado. Pero por eso explotó. Me parece que el 21 es muy importante de esa discusión. A ver, Marco, di algo antes de la pausa sobre esto, ¿no? A ver, el Checo Pérez y las series, por ejemplo, de Netflix, de las carreras. La serie de la Fórmula 1 en Netflix fue un boom, por eso todos son fans de la Fórmula 1 ahora. Todo el mundo es fan de la Fórmula 1 gracias a la serie de Netflix. Pero yo creo que sí se diversificó mucho. Yo tengo muchos amigos dedicados al guión de ficción y la cantidad de cosas que están produciendo porque los mercados son más grandes, los mercados de contenidos,
y cómo se han ido especializando incluso los sistemas. O sea, ya llegan todos, presentan un guión, lo revisan, pagas. Es impresionante cómo se sientan en una sola mesa las grandes productoras, las grandes, Warner, Netflix, Paramount, las grandototas, HBO, y empiezan a comprar guiones. Y los tienen ahí guardaditos. ¿Quién sabe cuándo los vayan a producir? Pero ellos están viendo un mercado que va a tener un crecimiento, que tiene un potencial y que va a tener un crecimiento todavía mayor al que hemos visto en los últimos 3-5 años, ¿no? La verdad. Súper interesante, muy interesante cómo estos sistemas, insisto, estos mercados de contenido han llegado a un punto en donde ya no era necesario sentarse a una mesa con alguien que tenía algo y entonces, ¿sabes? Un poco en un pitch y compartían carpetas. No, ahora es todo un sistema en donde no hace falta ni siquiera viajar a Miami o viajar a Europa. Buenísimo, muy interesante. Bueno, vamos a pausa y regresando hacemos pues, la votación, a ver si logramos, pues si no, dicho, unanimidad, ¿no? Mayoría. No sé si está dicho, Miriam, vamos a ver. Gana Claudia Sheinbaum. Gana el Checo. Gana el Checo Pérez. Para ver quién es Defiéndase, compañero. No, porque creo que ya te chupó la bruja y vas a votar por mí. No. Vas a decir que la vacuna. No anticipe el futuro, compañero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, luego del corte entonces hacemos la votación. Trataremos de sacar un personaje, pues si no por unanimidad, pues por mayoría. Ni modo. ¿Se vale o no se vale por mayoría? ¿Quién es el presidente? Usted es el presidente. No, pero las reglas no las puse yo, compañero. A mí me invitaron al programa, ¿verdad? O sea que tú mandas. A mí me sentaron aquí. Bueno, pausa y regresamos para definir al personaje del año según este programa. Volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, pues seguimos en esta mañana, en este programa especial de Ciro por la mañana. Pues vamos a ver si logramos una votación, pues insisto, si no unánime por mayoría. Déjame nada más hacer ejercicio de memoria en los últimos años. En el 2020, según esta mesa, fue el doctor López-Gatell, personaje del año. En el 19 fueron los Levarón, después de la tragedia allá de noviembre de Bavispe. En el 18, sin duda, Andrés Manuel López Obrador. En el 17... Yo no me conozco. Fue Ricardo Anaya. Fue Ricardo Anaya, propuesta creo que de Humberto Padgett. No, de Ricardo López. De Ricardo López, pero terminamos votando. En el 16 fue el Chapo Guzmán, creo que sin discusión. En el 15 sin discusión fue el Bronco. Y en el 14 sin discusión fueron los normalistas de Ayotzinapa. En el 13 fue el Pacto por México. Y en el 12 Enrique Peña Nieto. En el 11 Javier Sicilia. Para no irnos tan lejos. Ahí está. Pero sí, en general, creo que casi por unanimidad lo sacamos. Y yo, quizá cuestionando lo de Ricardo Anaya, en el 17, creo que todas las demás lógicos, periodísticos, como personajes del año. Pero este año creo que vamos rumbo al error. Sí, pues por lo menos a la no mayoría. A ver, entonces, Miriam, ¿te sostienes por la vacuna? Ciro. A ver, entonces define, porque es vacuna, López Obrador o familiares. Pero un voto, ¿no? Porque si cada quien llega con su planilla, como no, pues aquí define. Define, es vacunación. Sofía trae 7 propuestas. La apunté una. Pueden ser más, ¿eh? Después de la tercera hago lo que ella se quedó dormida. Ya, no puede dormir. Entonces, vacunación o la vacuna, López Obrador o la lucha de los familiares de pacientes con cáncer. Espérame, pero ¿cuáles son los nominados? Pues es que tenemos que sacar una tuya, pues es que son mía. Sí, esos son los 3 que tú dijiste. Andrés Manuel López Obrador, como personaje del año. Personaje del año, sale. Entonces, Humberto Padgett, sin discusión, Claudia Sheinbaum, Marco Silva, Checo Pérez. No, me voy a... Siempre hace lo mismo, siempre Se autochapulinea. Soy demócrata y voy a construir el acuerdo. Entonces, voy por los padres y madres de familia que protestan por falta de medicamentos para sus hijos sin importar la enfermedad. Bueno, sale. ¿Tú vas a cambiar el voto? Sí, lo cambio por lo que dice el señor Marco. Por lo de Checo Pérez, por supuesto. Te invito al recalentado, más. ¿Tú por el Checo Pérez?
No era la propuesta. No, por los papás, por supuesto que por los papás. Sí. Son rifados, esa banda es muy rifada. Y traen todo en contra. Lourdes Murguía, entonces tú define o por Marcelo Ebrard como personaje del año o el feminismo en la persona de Olimpia Coral. Por Olimpia. Por Olimpia Coral. Sale. Sofía Enríquez, define un personaje. Empezaste con López Obrador y luego una larguísima lista de personajitos. Estos eran personajitos. Andrés Manuel, porque me voy a mantener. Perfecto. Pensé en cambiarlo por la vacuna, por la importancia que tuvo, pero el personaje como persona es Andrés Manuel. Bueno, yo me sostengo con la vacuna, no tengo ninguna duda. Entonces, a ver, vacuna, tiene un voto de Miriam, tiene uno mío y ya, perdimos Miriam. No, espérame, vamos a empatados. empates, vamos a bueno, espérame, a ver, Todos. vacuna. La que defines, de hecho, la que va a definir es Lourdes. Pero es que ya Vacuna, La dos vacuna votos. es muy Entonces, a ver, importante. entonces, López Obrador ¿Cómo se les complican los números? tiene en esta dos. redacción? Ah, pues es que por eso histórico. somos nosotros. Sí, Ciro, sí, ¿no? sí, sí. Luego, padres de No, niños hay con un- cáncer. es dos Hay un votos. triple empate. Lourdes Murguía. Lulú Lourdes es el queda desempate. eliminada esa propuesta en la primera Eliminamos, ronda. pero Olimpia. puede recapacitar Sí, sí, sí. y puede decir por quién votas. A ver, pues tú define, a ver, Lourdes, o la vacuna, o López A ver, Obrador, espérame, o pero padres de ¿por niños qué con no lo haces cáncer. más democrático? ¿Alguien quiere cambiar su voto? No, pues es que ya sí se lo los cambió. comentó. Pero Basta de simulaciones, voto Ciro. por los papás. La lucha de los papás. No, pues ya. Con niños. Ya se impuso la enfermos. corrección política en este programa, pero bueno. Son acuerdos, son acuerdos. ¿Tú vuelves a cambiar, Marco, o te quedas con padres? No. Ahí estoy. Lourdes, Me quedo con. Miriam. No, sin duda la vacuna. Cambió Sofía. todo. No, nos quedamos. Cambió así. incluso hasta el discurso del presidente. Los papás. Bueno, entonces, como le hacen ustedes ya para ver Ya, chacateo por la profesional. votación, voy entre la protesta de los padres, que creo que es muy importante. Creo que yo, si ese es el caso y la final, voy por la vacuna. Mucho Órale, mucho más relevante. para empatarla. Entonces, Ahora sí somos empatados. Entonces, empatamos a tres. vamos a eliminar, sin que se ofenda presidente, al presidente López Obrador. Que me pues, parece es un que- error, pero bueno. ¿No? lo Porque pues se queda con dos votos. Entonces, a ver, mesa, vamos a hacer una nueva votación. ¿Vacuna o padres de niños con cáncer? ¿No? Empezamos por Sofía. La vacuna, y no porque los padres no sean importantes. no pedimos es que fundamentación. a los papás les tenemos. Vote, Los papás compañero. no llegaron. vote. Y la vacuna sí ¿Ves llegó por este qué año. Movimiento Ciudadano se quedó fuera? La vacuna llegó este año. La vacuna salvó al año. Es el personaje del año. Sale. Entonces, Humberto Patit, vacuna, padres de niños con cáncer. Yo me mantengo en padres, pero ya no hay mucho más que decir. Y me No, llena de muchas tristeza gracias. eso. Y Sí. vete. Y me voy a protestar solo allá al foro. Sí, de- entonces, el que haya. vacuna o Ante esas padres. dos opciones, vacuna. Vacuna. Marco, ¿vacuna o padres de niños con cáncer? Tú que Padres de metiste niños el ruido. con cáncer. Lourdes, Padres de niños con cáncer. Miriam. Vacuna. Ahora defines tú y... ¿Cómo ven? ¿Se fijan por qué me hago pato hasta el final? Yo voto por la vacuna. Así que, señores, gracias por su colaboración. El 2021 para la mesa de por la mañana, el personaje pues es la vacuna. Cosa creo que además, como Creo bien que en recordaste, México y en el mundo. en el mundo, sí, por supuesto, en el mundo. Entonces, pues no sé qué piensa el auditorio, pero pues aquí están todas Quizá las derivar a propuestas. lo que decías, ¿no? A los equipos de investigación que están trabajando por primera vez en toda la historia de la ciencia en tiempo real, Creo que es en todas partes del mundo. todo ¿no? lo que es la vacuna en sí. Sí, sí, sí. Incluidas las, creo yo, muy exitosa campaña de vacunación en yo México. Pienso que sí. A ver, Muy exitoso. Después de todo esto que dice el presidente, el canciller, sobre que somos uno de los 8 países, menos que el 8º país con mayor capacidad de vacunación, sí, en gran medida por todo el esfuerzo que se hizo y en gran medida por toda la... Así sea, como así que haya sido como haya sido con los siervos de la nación, pues se ha vacunado a millones de personas, ¿sí? Así sea con una dosis, como dice Sofía todas las mañanas. No, pero además la respuesta de la sociedad es increíble, que vamos por tercera dosis y luego lo que nos enoja de que vemos los tumultos y cómo se desorganiza. ¿Sabes qué es lo sorprendente? La necesidad de la cantidad gente, de gente que va. por vacunarse. Adultos mayores y jóvenes. Es esta sociedad civil Adultos mayores y jóvenes. que la vemos organizándose en las marchas, en las protestas de los niños con cáncer, de escasez de medicamentos, esta sociedad civil respondiendo Sí. y con una enorme necesidad de la vacuna, ¿no? Entonces, hay muchas aristas que tiene. A mí me encanta ir cuando voy a hacer estas coberturas porque dices, es una pasión
de verdad, de la gente, porque además se desborda, se enoja, se pelea, se aplauden, se abrazan, felicitan al marino que está en... Pero eso en fue la por puerta. marzo, abril, ya en las últimas Ciro, ya no. Ciro, No, el día de todavía. ayer, Es que no he el día ido. de ayer lo Ayer vuelves tú a ver. estabas ingeniando otra cosa, entonces no creo que haya sido ayer. No, Pero bueno. no es cierto, sí, siempre. No es cierto, sí, cierto. Hace poco, hace poco. ¿Cómo estamos? ¿Qué día soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿No? Yo escuché a Ok, gente ya me especialista en laboratorios, en desarrollo de vacunas, por ahí del mes de marzo, abril, decir que era absolutamente imposible que los que estaban desarrollando vacunas, que ya tenían como un año trabajando, lo lograran, porque eran trabajos de 8, 10 y hasta más años. Lo han reconocido, dice, es impresionante. Ya no importa, dice, ya no importa lo que nos están inyectando, funciona. Y la verdad, sí es un paso adelante en lo que tiene que ver incluso Ciro, con el desarrollo de la biología. Sí, por supuesto. la velocidad Por con la que están supuesto. trabajando los científicos en el mundo, ¿no? Que más no son tantos, ¿eh? La verdad es que no son tantos, ¿no? Está la de Moderna, está por supuesto la de Pfizer, que son las tecnológicamente más desarrolladas, y las otras que son más conservadoras, la de Johnson, el caso de CanSino, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Es que es pandemio, que es el... A ver, Ese es un meme de Time. Es pandemio, el Justamente la campaña de vacunación en la Ciudad de Vamos a México. seguirla. O sea, tal parece que sí, de eso se trató todo. No, bueno, pues ¿No ganó el Checo? no ganó el Checo, no ganaron los padres, a quienes les mandamos siempre un saludo Sí. de verdad, con mucho Siempre. cariño, solidario y con mucho respeto a todo lo que están haciendo. Creo que desafortunadamente por la dinámica de lo que nos han platicado Marco, Miriam, no va a parar. No va a parar. La Hay un protesta, retraso. su protesta. Ni la protesta, Ciro, ni el abasto, o mejor dicho, el desabasto, porque viene tarde. El tema de los medicamentos vienen tarde. A ver si en el cuarto año de gobierno ya pueden tratar de mejorar un poco, después de entender que lo que rompieron de verdad hizo muchísimo daño. Me refiero al sistema de adquisición y distribución de vacunas, y ahora lo están reconstruyendo para ser exactamente como antes. Exactamente como antes. muchas dinámicas entran en pausa en esta época del año. Los papás siguen ahí, en los hospitales, en las salas de urgencia. Y en las colectas. En las colectas. Siguen activos en redes sociales. Es decir, ellos no conocen de ciertas pausas que son como naturales para muchas dinámicas del país en esta época. Oye, y lo que está cantado es el personaje del año del 2022, ¿no? Ah, caray. Va a ser Marco Silva. el aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía. General Felipe Ángeles, por favor. Si es que se El inaugura. IFA. Sí, Si es que se inaugura. Me invitan, yo sí quiero ir, por favor, ¿no? ¿No te han invitado? No, Les has de Germán. pues no, sientan que no aprecio su terminal y sus baños emblemáticos, ¿no? Bueno, seguramente sí, Ciro. Será uno de las obras más importantes. Pues la primera de las tres que le importan, o cuatro, al presidente, ¿no? Además de la refinería, el tren del sureste, el tren Maya, Tantán, ¿no? Y Que son sus obras. podría ser ahora sí el inicio del final del PRI, que sé que se ha cantado otras veces, pero si le va tan mal como parece ser que le irá en Oaxaca, que parece plaza entregada, lo mismo que Hidalgo, pues podríamos llegar a la siguiente elección federal con un partido que antes lo tenía todo y ahora solo Serían tendrá. sus dos últimas gubernaturas en el 23, Coahuila Y el Estado de el México, Estado de México. que si Coahuila parece ser que Riquelme sí retendrá, no me parece que Alfredo del Mazo quiera jugar esas vencidas con el presidente, pero será un asunto en el que 2022 tendremos a un PRI muy posiblemente reducido, casi desaparecido, en lo que fue la fortaleza que le permitió sobrevivir en las situaciones adversas de 2000 y de 2006, que era su posicionamiento territorial. O sea, eso lo podremos ver distinto también. Y como último comentario de mi parte, qué chido lo de las vacunas. Ojo con Omicron, o sea, todavía no vemos la variante en territorio mexicano. Ya Vamos dijo a el ver. doctor Fauci que las vacunas sí protegen. Sí protegen, es contra importante. Omicron. Pero ese es el doctor Y Fauci. Europa está diciendo que no necesariamente, pero a final de cuentas hace falta que ocurra en la realidad, que ocurra en terreno. Vamos a ver cómo camina Sinovac con Omicron en lugares en que fue vastamente utilizada en adultos mayores y que ya tendrán el año de haber sido vacunados. Hablo de Iztapalapa, de Nesa, de Catepec y de Gustavo Amadero, que fue donde más duro pegó el COVID, o sea, donde más devastador fue. Vamos a ver, pues, ¿no?
No todo está resuelto, amigos ganadores de la propuesta de la vacuna. No habló el ardido, nada más habló Humberto Páez. Y ya no le dimos tiempo, Ciro Auditorio, pues a cómo se fue moviendo la gente cercana al presidente, cómo se fue ajustando su gabinete, cómo se ha ido ajustando y cómo parece que se va a seguir ajustando el gabinete. No, y la caída, ¿no? una de las grandes historias del año, la caída de dos de los personajes centrales del eje de poder de la Cuarta Transformación, Julio Scherer y Santiago Nieto. Y pues el año tan duro que vivió, yo diría el tercero. Si el eje del poder de la Cuarta Transformación era un rombo de 4 con Andrés Manuel López Obrador arriba, Julio Scherer de un lado, Santiago del otro y el fiscal Gertz. El fiscal Alejandro Gertz, claro. También fue un año muy difícil para él. Sí, porque... Pero ese ya es motivo de otro programa. No, es de otro programa, pero sí, cuando yo escuchaba por ahí de que será medio año algunos funcionarios federales que decían, es que en Morena se están matando, la verdad yo no entendía muy bien de qué estaban hablando. Pues sí. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, porque eso no ha acabado, el problema es que eso no ha acabado, o sea, como dicen, esto apenas empieza y efectivamente creo que el presidente cuando dijo vámonos al 24, pues creo que no le hizo mucho bien a su partido, a su movimiento, porque abrió todavía más la lucha interna, de la que además pues él luego reclama, ¿no? La falta de movimiento o la falta de cohesión en su partido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. ¿Tienes algo de música? ¿La dejamos con música? ¿Te parece alguna propuesta de esas que le gustan a la gente? Sí. Para dejar por lo menos un minutito al final del programa, ¿no? Vicente Fernández, ¿no? Se murió. No me digas. Se murió, no te habías se murió. enterado. Bueno, lo vamos a dejar con un poco de música. Gracias por haber estado con nosotros pues en este 2021. Y aquí seguimos en el 2022. ¿O qué, Ciro? Por lo pronto. Por lo pronto. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Manuel. Feliz 2022. Gracias, Humberto. Feliz 2022, Ciro, Peregrino. gracias. Felicidades. Marco. Gracias a todos. Muy buen año. Lourdes. Gracias a todos y buen 2022. Miriam. Gracias y nos vemos el próximo año. Gracias a todo el equipo, gracias a todo el staff, gracias de parte de Dulce, gracias a Andrea, de parte de Jaime. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de parte de Patricia Santana, por supuesto. De Yanira. Y de Yanira, que yo pensé que ya se había ido también. Bueno, Jorge Pertag, todo el equipo. Gracias, que le vaya muy bien.